Buenos días, profesor. Mi nombre es Mireya Vera. En esta ocasión le voy a hablar sobre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que fue un movimiento social en la Ciudad de México que surgió en el año 2011, que fue en respuesta contra la guerra generada en el narcotráfico, que fue impulsada por el gobierno de ese entonces, que el presidente se llamaba Felipe Calderón. El movimiento fue liderado por el poeta y activista Javier Sicilia, quien en ese entonces perdió a su hijo, quien se llamaba Juan Francisco. El movimiento se llega a dividir en tres tipos de etapas. La etapa número 1 sería el inicio y consolidación, que fue del año 2011 a 2012. El movimiento se inició el 9 de septiembre del año 2011, cuando Sicilia y un grupo de familiares de las víctimas que fueron parte de esto se reunieron en la Ciudad de México para dar inicio a la Caravana por la Paz. La caravana llegó a recorrer varios estados del país con el objetivo de denunciar la violencia y exigir la justicia. El movimiento llegó a alcanzar su mayor elevación durante esta etapa, que fue en el año 2012, cuando llegó a convocar una multitudinaria marcha en la Ciudad de México, en la que participaron más de 1 millón de personas. La etapa número 2 sería la disminución de la actividad, que fue del año 2013 a 2018. El movimiento comenzó a perder fuerzas dentro del año 2013 debido a una gran serie de factores. Uno de ellos fue la división interna del movimiento, la falta de resultados por su lucha y el cambio de gobierno que fue en la ciudad. La etapa número 3 sería el resurgimiento en el año 2019. El movimiento en este año llegó a surgir nuevamente porque llegó el asesinato a 72 migrantes de San Fernando. El movimiento llegó a convocar varias movilizaciones y protestas a exigir la justicia para las víctimas de este tipo de violencia. En estadísticas se podría decir que el movimiento llegó a generar una gran conciencia sobre la violencia y la impunidad que azotaban el país. De acuerdo con un estudio realizado según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el 84% de la población que fueron encuestados consideraban que el movimiento llegó a ser muy importante, ya que también se logró algunos resultados concretos, como la promulgación de la Ley de Víctimas, que establece un marco jurídico para la protección y atención de las víctimas de la violencia. Pero sin embargo, no se llegó a resolver el problema de la violencia en México, ya que sigue siendo una de las principales problemáticas del país. El movimiento llegó a tener un marco geográfico demasiado amplio, ya que todo el territorio mexicano fue el que abarcó todo esto. Sin embargo, hubo algunas regiones que fueron las más afectadas, que fueron Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Guerrero, Michoacán, que estos fueron los más afectados por el narcotráfico, la delincuencia organizada y la violencia generalizada. En la actualidad, el movimiento sigue siendo muy importante para las víctimas de la violencia, ya que sigue trabajando para exigir sus derechos y para que los cumplan. En este sentido, el movimiento ha sido reconocido por su importancia por diversas organizaciones y personalidades. El movimiento llegó a tener un impacto en el ámbito político, ya que se llegó a contribuir que se debería de colocar el problema de la violencia y la impunidad en el centro de la discusión pública, ya que se exigió al gobierno que debería tomar medidas para resolver estos problemas. Y en el ámbito social sería que el movimiento sí llegó a dar voz a las víctimas y ha ayudado a sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud de la violencia que azotaba el país. En el ámbito cultural, el movimiento ha contribuido a impulsar un nuevo discurso sobre la paz y la justicia en México, ya que se ha promovido un discurso que denuncia la violencia y la impunidad, que exige justicia. El impacto positivo que tuvo el movimiento en la sociedad mexicana fue que ha contribuido a visibilizar la violencia y la impunidad y ha impulsado en cambios concretos para proteger a las víctimas que fueron agredidos por esta guerra contra el narcotráfico.
El movimiento se llega a vincular con la psicología de varias maneras, como ha contribuido a visualizar el sufrimiento psicológico de las víctimas de la violencia, ha impulsado a nuevas investigaciones sobre los efectos psicológicos de la violencia, ha generado interés en la comunidad científica sobre el tema y ha contribuido a la realización de nuevas investigaciones y ha desarrollado nuevas estrategias para la atención psicológica de las víctimas que fueron parte de esto. Eso fue todo. Gracias.